Buenas noches, bienvenidos a Conexiones el viernes 17 de febrero de 2017. Los saludos fraternos a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos en la zona oriental de nuestro país. De igual forma a quienes nos sintonizan a través de los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Las otras opciones para que usted nos sintonice puede hacerlo a través del fanpage de Will Salgado. Estamos transmitiendo ahí en el Facebook, también en la cuenta de Twitter, Periscope, también es la otra forma que usted nos puede ver en redes sociales. Si lo desea, puede descargar desde su smartphone TVO Canal 23, la aplicación, para que usted pueda vernos desde su teléfono celular, y esto en cualquier país en el mundo. En el segundo segmento de la entrevista, como siempre, tendremos habilitados dos números de teléfonos que estarán apareciendo en pantalla: 22630023, 22649179, para que nos den su comentario o su pregunta para nuestros invitados de esta noche. Antes de pasar a presentarles a nuestros invitados, quiero mostrarles a ustedes cuáles son el full pantalla, los principales temas que han estado en agenda durante este día y también sobre la semana. Y sobre algunos de estos temas, sin duda alguna, estaremos haciendo el análisis esta noche. Avance de investigación sobre incidencia de Odebrecht en el país. Ahí hay declaraciones del fiscal general de la República. La prensa gráfica dice: nuevas capturas por el caso de Elías Antonio Saca. Fiscalía General arresta a 11 bajo acusaciones de lavar 22 millones de dólares. Más detalles ahí se ofrece a través de la publicación de la prensa gráfica de este día. Mientras tanto, también dicen 177.1 millones de dólares ha gastado Casa Presidencial de partidas secretas en 3 años. Hay un informe de Fundelac que confirma que en partidas secretas de CAPRES, PNC y la FAES de Fuerza Armada se han gastado 183.6 millones de dólares. La Fiscalía General de la República imputan a publicistas de lavar dinero público en presidencia de Saca. Esta es portada del diario de hoy. La Fiscalía, red ligada a Saca, lavó 22 millones, caen otros 10 implicados. Ahí tiene algún infográfico también de cómo pudo haber sido esa triangulación. Esta es una información, más bien una resolución de la Casa de Representantes, esto es en Estados Unidos, donde hay una resolución en la que están diciendo, dando su total apoyo al combate a la corrupción en el triángulo, en los países de Triángulo Norte. Hay una, en el literal 2, por ejemplo, hay una dedicatoria particular en respaldo hacia la CICIG en Guatemala. Y más adelante están haciendo el llamado también para el respaldo que se pueda dar de manera decidida de parte de Estados Unidos a los fiscales generales de los 3 países que integran el Triángulo Norte, esto es Honduras, Guatemala y El Salvador. Declaraciones de Benito Andión, dice a la prensa gráfica: no podemos incorporar en el diálogo a las pandillas. Esto tiene que ver con la posible generación de una segunda generación, más bien, de acuerdos de paz en nuestro país. Los detalles usted los tiene ahí. La otra información que se ha desarrollado esta semana: el juez condena a militares de Casa Presidencial a 5 años de cárcel. Se trata del capitán Lisandro Moisés Chávez Vigil, que no obstante fue absuelto de responsabilidad civil por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla. El FMLN acepta modificar el proyecto de las pensiones y la reforma pensional del gobierno daría alivio fiscal solo por 13 años. Hay más información, nos quedamos con esto. Ahora sí, queremos presentarles a nuestros invitados que están con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador. Félix Ulloa, abogado, presidente del Instituto Jurídico de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEGES. Félix, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William. Un gusto. Saludos. Perfecto, agradecemos también a Roberto Cañas, analista político, firmante de los acuerdos de paz, que está con nosotros esta noche de igual forma. Gracias, Roberto, buenas noches. Gracias por invitarme, qué bueno estar en TVO y hacer conexiones, de eso se trata. Y lo que hemos mostrado mucho tiene que ver, ¿no? Casi todo está conectado en este país. Claro que sí, además cuando uno abre los periódicos, las primeras 10, 12, 15, 20 páginas son de temas judiciales, impresiones de este país. Perfecto. Parecería ser, solo te digo, parecería ser que en El Salvador solo hay 3 cosas: delitos, página roja, accidentes de tránsito y fenómenos naturales que se convierten en desastres. Si uno analiza la realidad nacional a partir de la prensa, solo pasa eso. Bueno, perfecto. Dicho esto, entonces, ahora les recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Usted encuentra esas sucursales en el occidente, en la zona central, para central y el oriente de El Salvador. Bueno, pasamos entonces al detalle. Félix, para comenzar, a ver, el caso Odebrecht, hubo reunión de fiscales, debo entender que fue en América Latina, finalmente en Brasil, donde se han reunido aproximadamente 11 fiscales generales para analizar este caso que está teniendo repercusiones prácticamente en todo el continente. Un poco el análisis de si esto puede tener repercusiones finalmente en El Salvador o no, porque el fiscal general ha dicho que
también va a cruzar información sobre el caso. Bueno, desde luego va a tener implicaciones en El Salvador como las está teniendo, de hecho, en casi todos los países donde se están revelando implicaciones de los sobornos, las dádivas, la compra de voluntades que se hicieron desde distintos operadores de esta empresa brasileña y que pues los principales contrapartes siempre fueron los estados, las obras públicas, los grandes proyectos de infraestructura y que mediante lo que se llama la coima, la mordida o el soborno, se obtuvieron ventajas frente a otras empresas que competían en estos países para la realización de estas obras. Sí. Lo importante en el caso nuestro, pues, como ya lo hemos visto por los distintos medios, la presencia del fiscal creo que le va a permitir dos cosas. Uno, relacionarse con sus homólogos, poder intercambiar información, experiencias. Recordemos que el fiscal, no obstante que ha tenido alguna experiencia en esta materia, pero es de reciente nombramiento y que entró con mucho interés, con mucho ímpetu a tratar de enfrentar un mega problema que es la lucha contra la corrupción. Ha tenido apoyos importantes, más que todo desde la comunidad internacional y de la sociedad civil, sí, para la labor que está desarrollando, pero él mismo ha dicho pues que necesita el concurso de más recursos, no solo financieros, no solo logísticos, no solo humanos, sino también morales y de acompañamientos. Claro. Félix, y a propósito de eso, ¿tendrá capacidad la Fiscalía, no digo intelectual, porque intelectualmente creo que sí hay en este país gente preparada para desarrollar procesos de investigación, la Fiscalía tiene gente muy buena, sin duda alguna, pero ¿habrá capacidad instalada? Porque el fiscal ha dicho que no cuenta con el presupuesto, y tiene todo el tema, por ejemplo, de averiguar sobre, ahora que se eliminó o se derogó la ley de amnistía, los otros casos que se están abriendo ahora, en el caso de la zona rosa, etcétera, y ahora entrar con otros procesos, ¿será posible? Lo que pasa es que al empezar la Fiscalía a judicializar muchos casos que o estaban engavetados, estaban archivados o se les había cubierto con el manto de la impunidad, se ha despertado en la población y se han creado expectativas de que ahora sí es posible que la Fiscalía actúe. Y entonces hay una avalancha de casos que creo que si no hay la capacidad de diversificar, sí, los servicios y de proveerle los recursos que están demandando urgentemente, pues puede colapsar también. Es decir, incluso hemos tenido información desde el interior de la Fiscalía que muchos fiscales incluso se estaban yendo del país o no tenían ya pues la energía necesaria para ir atendiendo la carga de trabajo ni los estímulos laborales para continuar en este trabajo, porque es muy desafiante, es estresante y sobre todo es riesgoso cuando entras al combate del crimen organizado como claro, la Fiscalía se ha ido de frente en este momento. Ya vamos a ver los otros casos que están en desarrollo esta semana que tiene que ver con el caso Saca, por ejemplo, lo veremos en unos segunditos. Roberto, lo que dice, recuerda la prensa gráfica sobre el caso de Odebrecht es, por ejemplo, dice, un medio brasileño reveló el año pasado que la campaña del expresidente Funes fue financiada con dinero de constructora involucrada en la corrupción y según la investigación el dinero fue entregado a Joao Santana, que está condenado a 8 años de cárcel allá en Brasil. Está por verse. Cuando uno revisa la lista de países que han sido salpicados por esta actividad de la empresa brasileira, no aparece todavía El Salvador, aparece un conjunto de países, por supuesto encabezado por el mismo Brasil. Hoy a lo mejor con la reunión que ha tenido el fiscal de El Salvador con otros fiscales, incluido el del Brasil, a lo mejor sí hay verdad jurídica y se puede documentar que hay robustez de alguna prueba en la que pueda aparecer el gobierno de El Salvador. Esta es hora que no hay, sí hay como una presunción, pero no está como claramente establecido. En otros países sí, bueno, ha salpicado la campaña electoral más determinante de nuestra América que va a darse el domingo en Ecuador, claro. Y ahí ha estado presente también este tema. Yo diría que hay que enmarcar esto en una visión más macro. El tema de publicitar tan grandemente la corrupción. En esto hay agenda y hay conexiones y no hay casualidades.
¿Por qué será que de repente, con una velocidad muy grande, se investigan casos, unos muy rápido, otros no se investigan, otros lentamente? ¿Por qué en unos no hay misericordia y se continúan los hilos que están ahí sueltos hasta llegar a armar casos que son de una dimensión muy grande, como los que vamos a ver después? Pero para terminar el caso de esta empresa, vamos, como dicen ustedes los periodistas, son acontecimientos en pleno desarrollo, todavía no se ha hecho la última palabra en este caso. Pero yo digo, y sigo insistiendo con lo que empecé cuando me presentaste, William, no es posible pensar que el análisis de la realidad nacional se pueda hacer únicamente a partir de la lógica con la que se elaboran los titulares de los noticieros, porque si tú analizas la realidad a partir de la prensa, como repito, aquí solo tres cosas existen: casos judiciales, casos de accidentes de tránsito, que un índice de número de fallecidos por accidentes de tránsito es alto también, y porque hay un sismo en tal lugar, o porque hay una sequía, etcétera. La pauta informativa es más que eso. Pero, Roberto, pero estamos partiendo de hechos concretos, o sea, sí, tampoco estamos diciendo de que, es decir, la prensa tampoco se inventa las situaciones. El tema de corrupción, lo de Odebrecht está documentado. Es real, no, lo en El Salvador no, todavía no. Sí, tuvo en la presa esta que ver, pero todavía yo no he encontrado, cuando ves y haces un recorrido internacional de dónde están los señalamientos, no aparece El Salvador. Es cierto, no se inventa a la prensa que hay homicidios, no se inventa a la prensa que hay un problema de corrupción muy publicitado en términos mediáticos, pero el tema es que en la sala de redacción se determina qué es lo que sale en la primera página, en la 5, en la 15, en la 100 y qué es lo que no sale. Seguramente en el mercado de la información, la forma sensacionalista con la que se manejan los casos de la corrupción, pues genera mucho rating, mucha audiencia. Eso por un lado. Y por el otro, yo considero que hay una agenda o varias agendas atrás de esto. Hay una que plantea una ecuación que es la siguiente: hay corrupción, eso significa que ese dinero desviado genera menos programas sociales. Entonces, más corrupción, menos programas sociales es igual a más migración. Entonces hay que invertir la ecuación. Combate a la corrupción, hay menos dinero que se desvía de esa manera y hay más dinero para programas sociales, igual hay menos migración. Entonces yo te diría, ¿por qué de un tiempo acá estamos expuestos a esa gran cantidad de casos que surgen de escandalosas cantidades de dinero desviado? Y termino. Esto es mucho ruido y pocas nueces si no hay extinción de dominio y si no regresan al erario nacional. 240 millones caso Saca, 10 millones caso Flores, los que están documentados, en el caso Funes son miles. ¿Y dónde está el regreso de ese dinero? Porque entonces es mucho ruido y pocas nueces. Bien, perfecto. A ver, Félix, entonces, no sé si hay una visión compartida o no, o difieres de lo que está diciendo Roberto en el enfoque. No, yo creo que Roberto ha hecho un buen análisis y quizás para extrapolar ha hecho pues este símil de que el país se concentra a leer los medios en tres hechos. Yo creo que hay mucho más. Es decir, en efecto, leemos constantemente la judicialización de la vida nacional por distintos medios, no solo por el tema de la violencia, los homicidios, los accidentes de tránsito y todo eso, sino ahora y con mucho más énfasis en este tema de los casos emblemáticos de la lucha contra la corrupción. Pero me parece a mí que hay que trascender un poco más en este análisis para entender exactamente dónde nos encontramos. Porque si en algo coincidimos, y tú lo ponías en la pantalla, es que toda esta ola, ¿verdad?, de combate a la corrupción que se está dando en el Triángulo del Norte, tiene su origen justamente en una decisión que se ha tomado en Washington de combatir la migración forzada, que nuestros países como expulsores de migrantes, ¿verdad?, tienen a la base y como raíz del problema la corrupción, la pobreza, la miseria, la violencia, es decir, toda esa pandemia de males sociales que obligan
a la gente a salir, a irse, a luchar por su vida, a arriesgar su vida, de lo que sea, pero es mejor que estar acá, en donde las pandillas te extorsionan, donde no hay empleo, donde no hay seguridad, la calidad de vida es mala. Entonces, sí, allá ya vieron que la única forma de detener la migración forzada no es haciendo muros ni endureciendo la ley migratoria, es generando condiciones para que nuestra gente se quede en nuestros países. Félix, y si asumimos que hay una agenda externa que está provocando esta presión y que efectivamente, bueno, ya lo mostramos, lo que tenemos acá proyectado, y se lo leí un poco rápido, de esa resolución de la Casa de Representantes donde acuerdan que Estados Unidos dé el apoyo tácito, ¿no?, directo al combate a la corrupción en Triángulo Norte y el respaldo directo también a los fiscales generales. En algún momento tenía que ocurrir esto, es decir, nuestros países por sí mismos no parecen que estemos tan quizás convencidos o que se tenga la suficiente valentía como para poder impulsar o establecer una CICIG, por ejemplo, en Guatemala. Difícilmente, si no hubiera CICIG, estarían en la condición en la que están en temas de investigación. Sí, y fíjate que el problema no... lo que pasa es que a veces no logramos hacer las lecturas adecuadas de qué es lo que pasa en la metrópoli y solo vemos los efectos en la periferia. Todo este tema de la corrupción y del desvío de los fondos de la cooperación internacional es viejísimo. Si antes nosotros en los años 80 había una frase que se acuñaba que decía que los dineros, los dólares, los ECU, se llamaban esa, bueno, no era el euro, era el ECU, claro, de los países, de los pobres, de los países ricos, vienen a ser más ricos a los ricos de los países pobres. O sea, los pobres de allá contribuyen, los contribuyentes, el dinero venía aquí y se quedaba en las élites. Cuando en Estados Unidos se dio el giro en el año 2000 de la cooperación que se privatizó, después del segundo gobierno de Clinton, cuando llega el primer gobierno de George Bush, hay un giro conceptual en todo lo que es la cooperación internacional, en la AID, y se privatiza toda la ayuda internacional. Y se generan unas grandes empresas de contratistas, que ya no son las ONG internacionales que habían allá, sino que son contratistas privados. Y empieza a haber un saqueo enorme de esa ayuda, que lo más escandaloso fue lo de la Halliburton, con la comida que negociaba para los soldados allá en la guerra de Irak, aquí en América Latina, en Asia. Bueno, la corrupción se llevó a tales extremos porque había complicidad desde la metrópoli y las élites en estos países. Entonces se decidió incluso hacer una revisión de ese marco conceptual para decir, bueno, vamos a combatir cómo nuestra ayuda de todos los contribuyentes norteamericanos no llega a los destinatarios, se queda en esa burocracia internacional y en todos los intermediarios, y el problema lo seguimos padeciendo porque esa gente pobre sigue migrando para acá. Entonces, a partir de ahí se diseñaron programas, y el mejor programa, o el más actual, o digamos el último, fue el de la última administración de Obama, cuando el vicepresidente Biden adopta toda esta campaña en el Triángulo Norte, se reúne varias veces con los presidentes de los tres países para diseñar un proyecto de inversión que era de cerca de los $1.000 millones que iba a ir en dos rubros: el combate a la corrupción, ¿verdad?, y al narcotráfico, al crimen organizado, es decir, a esa pandemia, y programas de inversión para promover y generar desarrollo. Ahora, entonces, eso es lo que está ahora. Y a nivel de Congreso, digo, en el Senado, el Congreso, en la Cámara de Representantes, al final de cuentas, tal parece que en términos bipartidistas hay total respaldo a que se impulse esta agenda en Centroamérica. Sí, lo que se llama la Alianza para la Prosperidad. Recordemos que el mismo concepto, Alianza para la Prosperidad, que fue como digamos un refrito de lo que fue la Alianza para el Progreso de los años 60 de la administración Kennedy, hoy con la administración Obama se genera una nueva visión de cómo combatir las causas estructurales de la pobreza en esta región, cómo se pensó con la Alianza para el Progreso de combatir las condiciones estructurales de miseria en América Latina para evitar que el ejemplo de la Revolución Cubana despertara movimientos revolucionarios que cambiaran las estructuras injustas de la época. Entonces era una forma de contrarrevolucionaria de brindar ayuda para evitar la efervescencia para el cambio. Ahora aquí es una ayuda y programa Alianza para la Prosperidad para evitar que se generen estos movimientos que ya están copando muchas de las estructuras del Estado y que no tienen ninguna visión ideológica ni política, son estructuras criminales que ocupan territorio, que cooptan estados, que generan y definen políticas
públicas en la región. Entonces hay que entrar a ese combate y la forma de hacerlo es con estos proyectos de la Alianza por la Prosperidad. Antes de irnos a la pausa, Roberto, entonces, ¿cómo se puede estar observando a la luz de lo que está pasando en la evolución? Sobre todo me refiero del caso Saca. Es que hay una agenda que tiene en la seguridad nacional de Estados Unidos para esta región y de lo que han dado en llamar Triángulo Norte, que es bipartidista. Para los intereses nacionales de los Estados Unidos hay 4 cosas, 3 que son determinantes y una que es como acompañamiento. Uno es detener la migración. Para la política norteamericana, para esta parte del mundo, el problema es ese. Y el Plan Alianza para la Prosperidad es claramente definido con esa lógica. Buscar la manera de hacer inversiones administradas por las embajadas que de una u otra manera contribuyan a generar condiciones para que la gente no se vaya. Eso número 1. Número 2, imperdonable para cualquiera que se ocupe de actividades vinculadas con la narcoactividad. Si en la administración norteamericana hay documentado y ellos tienen todos los mecanismos con las agencias de inteligencia de la familia de agencias de inteligencia de los Estados Unidos, si hay alguien que le logran identificar los hilos que lo llevan a la actividad del narcotráfico, no hay misericordia. La tercera es el crimen organizado, particularmente blanqueo de dólares. Y el otro es el que ya hablamos, el de la lucha en contra de la corrupción. Entonces lo que está pasando en El Salvador es que esa agenda se cumple al 100%. Y toda la lógica de la política pública está orientada, incluso es impresionante cómo los llamados son de muestras, comprueben que para hacerse como beneficiarios de esa ayuda están cumpliendo. Pero yo creo que si queremos hacer análisis de la realidad es más que eso, es un tema económico que para el gobierno es acuciante, son problemas de finanzas públicas muy complicados, y el tema de los otros temas no existen, pues el tema ambiental no existe, el tema de combate a la pobreza es inexistente, la política exterior, nadie habla del Ecuador y su impacto en América Latina, la política de exclusión social no existe, el tema de la desigualdad económica en el país no es tema, o sea, volvemos a más de lo mismo, pues, o sea, la realidad. Entonces, si yo hago análisis a partir de los medios, estoy como muy limitado porque me circunscribe el análisis a 3 cosas. Ahora, Roberto, pero a ver si hablamos al regreso, incluso Félix, porque una delegación del FMLN ha estado en Washington esta semana. Ay, qué bueno. Sí. Viendo el tema económico, ¿no? Para que hablemos un poco de en qué condiciones está este país y qué finalmente pudo haber pasado en esa reunión. Digo, hay que especular un poco porque tampoco lo que tenemos solo es la visión estrictamente oficial de ese encuentro, ¿no? No iba nadie más, entonces tenemos que hablar de eso. Vamos a una pausa, cuando regresemos tendremos habilitados 2 números de teléfonos para que ustedes participen, 22630023, 22649179. Les recuerdo, nuestro patrocinador de conexiones también, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días.
Akaku DRL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. Es un gusto que siga con nosotros. Está en nuestros estudios acá en San Salvador Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, y también Roberto Cañas, haciendo un análisis sobre los principales acontecimientos de la semana. Mientras tanto, les recuerdo a ustedes que Akaku DRL cuenta con 6 agencias en nuestro país. Está en San Miguel, en Santa Rosa de Lima, en Usulután, San Francisco Gotera y La Unión, donde tienen 2 agencias, Akaku Centro y oficinas principales. Pues bien, entremos entonces a la reflexión. Roberto me pedía la palabra para iniciar este segmento en la parte económica, porque bueno, una delegación del FMLN acude a Washington esta semana, regresa inmediatamente después, el presidente de la República prácticamente 1 o 2 días después convoca a los partidos políticos a una reunión a Casa Presidencial. Para informar, dice. ¿De qué estamos hablando en este escenario, Roberto? Porque decíamos, qué tanto los tragos amargos que tienen que ver con reformas tributarias y ese tipo de cosas pueden aplicarse este año, sobre todo que vamos a elecciones 2018 y 2019. Bueno, vamos a ver. Esta es la crónica de un desastre anunciado. Ya se hablaba de que el gobierno tenía una trampa de deuda que en algún momento iba a estallar. Le estalló en la cara a esta administración. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno a los Estados Unidos? Va a entrevistarse con el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que le va a pedir al Fondo Monetario? Le pide un crédito que se llama stand-by, o en español un crédito precautorio. ¿Qué es eso? Lo que quiere el gobierno es colocar sus títulos, sus bonos en el mercado internacional, darle a los brokers esos bonos y decirles, miren, véndanlos. Pero van ahora a tratar de colocar esos bonos y nadie los quiere comprar. Tal vez la lógica es, yo coloco una emisión de bonos del gobierno de El Salvador y le digo a los que lo van a comprar, miren, si ustedes tienen duda de que nosotros vamos a pagar, no hay problema. Está el crédito precautorio, el crédito stand-by del Fondo Monetario, entonces no se preocupen, si no pagamos nosotros, ese crédito es el que va a respaldar esa compra de bonos. Eso es. Pero claro, el Fondo Monetario Internacional no le va a dar gratis ese crédito, que lo perdió Funes, por cierto. Ese crédito lo tenía El Salvador, no cumplió las condiciones y en el gobierno de Funes se perdió. De eso, como somos desmemoriados, o sea, aquí las cosas no se ven ni en contexto, ni en conexiones, ni en antecedentes. El gobierno de El Salvador tenía este crédito stand-by, lo pierden en la administración Funes, hoy lo tienen o están buscando recuperarlo, por la razón que ya dije. Pero el fondo dice, como no quieren crédito stand-by, estas son las condiciones. Número 1, hagan un ajuste fiscal. Se los pido en 3 años, el gobierno está pidiendo cacao y dice, no, en 3 años no puedo, yo quiero 5. 2, aumenten los impuestos. Eso es tabú en un periodo electoral, pero el fondo dice, quieren crédito precautorio, aumenten el predial, nuevos, predial, patrimonial. Y además, súbanle 2 puntos al IVA. Y más. ¿Y usted cree que es inevitable que entremos a la aprobación de más impuestos? O sea, lo que es inevitable es que vamos a llegar a un punto, si no se buscan medidas, las que habría que ver que tome el gobierno, a la insolvencia, al impago, ya está camino a eso, pues no puede honrar deudas de proveedores, no puede honrar deudas del FODES, no puede pagar subsidios de las distribuidoras de energía eléctrica, están problemados ya, pero hay pagos que tiene como en el calendario. Pero vuelvo a terminarte la idea, Willy. ¿Qué es lo que le está pidiendo el fondo y qué es la dificultad y qué es lo que va a informar, qué es lo que le informa el presidente a los, además que es una instancia que no existen en la Constitución? Parece ser que se quieren resolver las grandes decisiones del país en los salones de Casa Presidencial, cuando esa instancia no existe. Lo que hay que es reformar la Constitución y decir, en caso de que no se puedan aprobar leyes secundarias en la Asamblea, el presidente de la República convocará a reuniones en Casa Presidencial y con los presidentes y secretarios generales de los partidos aprobará las medidas que tengan que hacerse. Pero vuelvo, solo déjame terminar. Las medidas del fondo. ¿Qué es lo que pide el fondo? Ajuste fiscal, aumento de impuestos, no
pago de subsidios o focalizarlos al máximo. Eso sí ya lo está haciendo el gobierno. Ya anunció al agua, ya anunció a la energía eléctrica, ya lo había hecho con el gas. Vamos a ver qué pasa con otros subsidios como el del transporte. Okay. Sigo. ¿Qué va a hacer en términos de pago de escalafón? Le dice, no, mire mi amigo, quiere que le demos el crédito, no pague escalafones, no cree plazas públicas, haga una política de austeridad de verdad. Entonces el gobierno está entre la espada y la pared, la necesidad de tener ese crédito stand-by para vender, porque no ha colocado los 550, los que le aprobaron en octubre, noviembre del año pasado, no en diciembre, están aprobados. De acuerdo. A ver, Félix, en medio de esto, de esta situación problemática, compleja que se tiene sobre la situación de la economía en el país, bueno, tenemos la visita reciente que hizo Benito Andión a hablar sobre debo entender que están planteándose siempre alrededor de una segunda generación de acuerdos en este país. Hablar de acuerdos implica entrar a la materia económica, social y política incluso. ¿Cómo se puede ver a la luz la visita de Benito Andión, este representante de Naciones Unidas, con toda la problemática que estamos experimentando? Bueno, mira, no es una simple visita, ni él es un embajador que viene aquí a hacer turismo. Es un facilitador nombrado por Naciones Unidas con el respaldo del secretario general de Naciones Unidas bajo una petición del gobierno y en algo que es inédito en Naciones Unidas porque en toda la experiencia que yo tengo en múltiples países, en varias partes del mundo, nunca he visto que Naciones Unidas entre a mediar para la búsqueda de acuerdos económicos, políticos o sociales. Sí, porque uno podía entender la crisis que se generó con la guerra civil. No, ahí sí, porque es solución de conflicto. Hay un departamento, el DPKO, que es justamente el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Exactamente, pero este caso, es otra cosa. Pero incluso hoy no sé si las fuerzas políticas en el país estarán tan convencidas de que hay que entrar. Mira, yo lo que creo es que el gobierno hizo una jugada maestra, y hay que reconocerlo, de incorporar a Naciones Unidas institucionalmente, porque no es una cosa debajo de la mesa, es una petición y viene nombrado por el secretario general. Entonces, y viene con una agenda que yo la única manera de entenderla es como que es la continuidad de la agenda de Caracas de 1990 y que quedó un punto pendiente y que 25 años después le pedimos a Naciones Unidas que venga a ver cómo salimos de ese punto de aquella agenda. O sea, un continuum en el tiempo, para darle una explicación a esta participación de Naciones Unidas. O sea, no necesariamente una segunda generación de acuerdos. Es que puedes llamarla como quiera, pero aquí al final, y esto es lo que quisiera ver, qué es lo que se va a hacer, porque en el panorama que nos acaba de plantear Roberto, que yo coincido totalmente con él, todavía no se han vendido los 550 millones, incluso cuando Bolivia, el presidente del Banco Central la compró, lo destituyeron. Y se supone que fue por eso, ¿no? Quiso comprar bonos de El Salvador, porque son bonos basura. Casi bonos basura. Bonos basura, entonces no se pueden vender. Entonces, ¿qué le queda a este gobierno? Pues mira, yo lo que diría es que salven los muebles, aunque sea, que salven los muebles, que creen ya un gabinete de crisis, que generen un mecanismo que quiten toda esta gente pero que no ha sido... pero no lo puede hacer solo el gobierno. No, por eso, del acompañamiento de la fuerza, incluyendo Arena. Pero es que incluyendo Arena, incluyendo a los partidos, incluyendo al sector privado, incluyendo a la comunidad internacional. Pero ¿cómo logran eso en una sociedad tan pero es que además... pero solo para terminar, mira, la única forma de hacerlo es que la gente que ha estado al frente de este gobierno y que viene desde el gobierno anterior, hay que apartarla. Es que no puede seguir con estos interlocutores que son incompetentes, incapaces, ya lleven 7 años y medio y no han podido hacer nada. Entonces, simplemente... pero eso ya supone un quiebre y algo difícil, me Por parece. eso te digo, hay que salvar los muebles. Es que si seguís con esta misma gente, el incendio te va a quemar. ¿Quién puede tomar esa decisión? La tiene que tomar el presidente y decirle, mire señor, usted que ha sido secretario técnico, secretario estratégico, ministro de no sé qué, solo le falta ser portero de la selección nacional y anda en todas partes y no hace nada. El otro ¿cómo? ¿Qué es la cara de Secretaría Técnica y de Planificación? Un señor que yo creo que la profesión de él es filósofo o no sé de dónde, formado en la Unión Soviética dentro de un esquema de economía planificada, centralizada, y lo ves ahora yendo a llorar a Washington para pedirle al Fondo Monetario que les dé esto. Es decir, hay todo un contrasentido de gente que está ahí, es como contra natura, la gente que está dirigiendo este momento, este gobierno. Entonces, si seguís con los mismos, el incendio te va a consumir todo. Si salvar los muebles es
bueno, miren, vamos a crear un comité de crisis, vamos a llamar otra gente, otros interlocutores y vamos a ver cómo salimos en esto que queda. Quedan 2 años y medio, hay que ver si se salvan los muebles, porque si no, en el 2019, y no vamos a llegar al 2019, ya al 2018, vas a ver los efectos catastróficos que va a tener, porque estamos ya en año no preelectoral, ya este año ahora, electoral. consecuencias para todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, no, que planteemos lo electoral. No, es que ahí está la encuesta de Sid Gallup de esta semana. ¿Qué te dice? Que bueno, que el partido oficial no llega al 20% de aprobación, llega en el 18%, y el principal partido de oposición en el 15%. O sea, hay una decepción total de los dos liderazgos. No quiere decir en automático que ninguno de los dos partidos tiene posibilidades de volver a ganar. No, si es que no estamos hablando de ganar elecciones. Perfecto, si perfecto. Con 10.000 personas que tenemos a un televidente con nosotros en la línea. 10.000 personas que vayan a votar, se ganan las elecciones. Si el problema no es ese, el problema es que la legitimidad la tienen por el suelo. Bueno, de acuerdo. Roberto, cuando regresemos, porque tenemos un televidente con nosotros en la línea. Buenas noches. Si le baja el volumen al televisor, por favor, y nos dice de dónde nos llama. Hablo de Santa Tecla. Perfecto, adelante. Sí, mi opinión era que yo siempre escucho en los debates en los diferentes medios de comunicación y siempre hablamos de los mismos temas y como decía Roberto Cañas, muchas veces agarramos la agenda de los periódicos y todo eso hablamos, pero también no hablamos, y eso es lo que yo quería ponerle ayer a los invitados y a usted, William, sí, que también anunciaron en los periódicos que Avanza iba a aumentar las tasas de interés a los préstamos de todos aquellos que ya tenemos préstamos hipotecarios de consumo y todo, y de eso nadie dice nada. Eso no es tema urgente de platicar. Yo quisiera saber qué pueden decir ustedes ahí en su programa a ese respecto, porque yo sí estoy preocupado porque un aumento a la tasa de interés va a significar que mi deuda voy a salir mucho más tiempo, me va a tomar mucho más tiempo porque voy a dar a ganar intereses. Los bancos siempre ganan, nunca pierden, pero no quieren sacrificar absolutamente nada para este país. Perdone que me haya salido de la temática que ustedes están hablando, pero yo creo que esto es importante y yo sí estoy preocupado. Sí. Gracias y buenas noches. No, perfecto, le agradecemos a usted, de eso se nutre el programa, ¿no? Y además la opinión de ustedes es muy relevante, muy importante. A ver, Félix. Pero si acaba de hablar Félix, largo, déjame por favor hablar pero hagamos... De acuerdo, pero voy a hablar Roberto, de lo de Benito de acuerdo, Andión. pero agarremos solo el hilo. Entonces déjame contestémosle al televidente. Sí, y retomamos el hilo. Vale, a ver, adelante. A ver, mira, lo que dice el señor está en la lógica de la política económica. En términos de política económica hay dos palancas. Si tú estás en economía, tenés la política fiscal y la política monetaria. Entonces sucede que en El Salvador no hay política monetaria, no tenés posibilidad de cambiar tipo de cambio porque no tenés moneda, no tenés posibilidad de establecer tasas de interés porque no la definís tú, la tasa de interés la define la Reserva Federal. Y entonces, a finales del año pasado comenzaron a aumentar las tasas de interés en Estados Unidos. Y eso es automático porque es el dólar es la moneda que existe en este país. Entonces, lo que dice él es cierto, eso no está en la discusión aquí. Como en un país dolarizado, cualquier cosa que se haga en la Reserva Federal nos impacta inmediatamente. Y eso es una realidad, porque no hay política monetaria, no podés jugar a decir, bueno, el dólar está en una circunstancia de un valor o sobrevalorado o devaluado, entonces yo me muevo y en cambio tengo un tipo de cambio fluctuante, lo que sea, no podés jugar, no tenés eso. Entonces eso es grave y puede traer las consecuencias que el amigo dice. Pero como estamos hablando de Benito Andión, que es lo que había planteado bastante en extenso Félix, yo quiero decir lo siguiente. Número uno, aquí puede venir Dios Padre con toda su corte celestial y uno puede tener el facilitador de lujo mejor del mundo, entonces no hay voluntad política. Si no hay verdaderamente deseo de llegar a acuerdos, no pasa nada. Ahora, pero vamos al abismo entonces. No, vamos a una circunstancia en que lo sobredeterminante es lo electoral. Es decir, la lógica, el juego que está jugando Arena, por ejemplo, es a generar un desgaste en el gobierno, en el que mientras peor, mejor, y lo entienden así, más desgaste, pérdida de capital político, se convierte después en el otro año
en voto de castigo. Y el FMLN tiene su propia agenda también. Y el FMLN es, ¿no? evitemos pagar el menor costo político posible para no desgastarnos y que se convierta esa no pérdida de capital político en mantenernos en el gobierno. Ahora, la elección fundamental no es la presidencial, y es evidente que es la parlamentaria, porque la llave de las decisiones importantes del país es en la asamblea. ¿Por qué Arena tiene de rodillas al gobierno? Porque es quien tiene la llave del voto de calidad. No hay posibilidad de ninguna manera de tener préstamos, deuda soberana, porque son votos de calidad. No hay posibilidad de aprobar otro tipo de ayudas si no hay voto de calidad. Y ni siquiera, es que la situación es patética, porque el partido gobierno no puede aprobar ni siquiera reformas a leyes secundarias, porque al final lo que pusiste de reforma previsional, hay que reformar una ley secundaria, la ley de pensiones, y eso se puede hacer. Ahora, llegando a lo de Benito Andión, te decía yo, el facilitador no es un tomador de decisiones, él puede, y en base a su experiencia puede proponer cosas que ayuden a arribar a un acuerdo, pero no creo que el juego que estén jugando es buscar llegar a acuerdos. Además, es mal manejo, decir segunda generación de acuerdos de paz. Lo que necesita el país, y con esto termino, son acuerdos de nación que posibiliten varias cosas. Primero, que la condición es hacer gobernable el país, darle viabilidad. Este país no es viable si no hay políticas de Estado. Entonces, que permitan visión de país, apuestas estratégicas, definición de motores del desarrollo, políticas de Estado. No hay nada de eso, ni se discute. Si aquí es, ¿cuál es el escándalo más grande de corrupción? Esa es la única discusión que hay. Bueno, vamos a hacer una pausa, la última pausa comercial. Cuando regresemos ampliamos un poco más sobre ese punto. Félix, quisiera escuchar la opinión en términos de, al final de cuentas, pero ¿hacia dónde va el país? Pues es decir, si los mismos protagonistas somos nosotros, ¿quién da las primeras señales de salida en este país? Vamos a una pequeña pausa, regresamos después de esto. ACACU de RL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida.
Acacu de RL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. Es un gusto que siga con nosotros, estamos al cierre del programa, pero antes reiterarles a ustedes que puede abrir su cuenta o debe abrir su cuenta también de ahorros e incrementar sus depósitos a plazo fijos y participar en la rifa de un Toyota Hilux doble cabina y estadías para 4 personas en el Hotel Royal de Cameron. Bien, entramos entonces, a ver, Félix, decíamos, ¿cómo entonces encontrar si los protagonistas de la guerra son los mismos que están gobernando en este país en este momento y eso al margen de que sea derecha e izquierda, pero seguimos en este país en esa misma dinámica? Entonces, ¿cómo encontrar el salvavidas para este país? Mira, yo creo que estamos atrapados en esa dicotomía, ¿verdad?, entre derecha e izquierda, que ya es muy artificial, porque ya después de la caída del muro de Berlín y de terminar la Guerra Fría, ese esquema de confrontación ha sido superado. Lo que nos hace falta, creo todavía, sobre todo en el lado de la izquierda, que es donde se quedó anquilosado el liderazgo de la izquierda oficial, o la izquierda hegemónica, que es la institucional, con una agenda que es muy contradictoria, porque ahí se quedó la gente del Partido Comunista, que tenía una visión ortodoxa, no solo de la lucha política, sino también de la organización del Estado. Y por eso decía, porque tenés que el secretario técnico viene de esa fila, formado dentro de esa concepción de Nikitin, de Spiridonova, de la economía planificada, del modelo soviético, y de esa visión. No, pero entonces, como no la pueden implementar y la realidad los obliga a adoptar un modelo neoliberal, hay un choque conceptual. Es como que te metas en una corriente de agua fría y llevas el cuerpo caliente. Entonces es un choque, y eso es lo que tiene paralizado esto, porque su discurso, si vos lo escuchaste en el Foro de Sao Paulo, en sus congresos y todo, es un discurso revolucionario como que estamos en los años 60, 70, pero su práctica es diferente. Entonces, ante esa contradicción no se puede avanzar, porque no hay autenticidad en la gestión, y además el concepto de estar en el poder es un concepto también de tomar el Estado con una visión de quedarse ahí, porque es la visión de la gerontocracia, que se toma la dirección del partido, se queda ahí. Entonces se han llegado al Estado para quedarse y a llenarlo de militantes. Entonces, cuando tenés eso, no puedes ver el desarrollo del país. La derecha nos ha superado un poco, porque por lo menos esta generación que está en el COEN y todo no tienen nada que ver con la guerra. Nosotros tenemos todavía los comandantes de ese periodo. Entonces, esto es lo que hay que superar en este momento. Y si tú ves los pocos ensayos que se han hecho para encontrar soluciones, que también metodológicamente fue un fracaso, las 4 mesas que se crearon, la de pensiones, la de económica, la del café, una serie de cosas que no conducieron a nada. Entonces, esto te está indicando que lo que yo decía, o salvamos los muebles en este momento, o esto se va al traste todo. Y ir al traste es que la gente en el 2018 o no va a ir a votar, porque tenemos ya más de un 65% de desencanto con estas ofertas electorales y políticas, o hay un cambio como los que se han dado en otros países, en Grecia, en España, de los movimientos ciudadanos, que van a sustituir estos liderazgos. Ahora, pero lo que se está configurando entonces en este momento es una tormenta perfecta, o sea, por llamarlo de algún modo, es decir, la conjunción de diferentes variables. Se están alineando toda una serie de astros para indicarnos de que o encontramos esa ruta hacia la solución o nos vamos al abismo. Yo creo totalmente en eso, es decir, estamos con un tiempo político muy limitado y con una visión de liderazgo político tan miope y tan pequeña que no le vemos que vayan a avanzar. Bien, Roberto, ¿qué está pasando con la sociedad civil en este país? Bueno, es indiferente. ¿Qué ocurre? O sea, pero ¿por qué no reacciona la sociedad? Porque la gente reacciona a partir de su cotidianidad. Entonces, la preocupación de la gente no es la superestructura, no es lo jurídico-político, no es que haya corrupción. Tiene que resolver la parte económica. El problema es la cotidianidad, el problema. ¿Tenés empleo o no tenés empleo? ¿Tenés seguridad y tus hijos van a regresar bien de la escuela, sí o no? Mejor te querés ir porque aquí no hay esperanza de oportunidades para ti ni para tus hijos, te vas. Entonces, es un cuento chino, todas las encuestas se equivocan, no son palabras de Dios. Entonces, venir a hacer un análisis a partir de que uno tiene el 20% y el otro el 18%, a más de un año de la elección, sabiendo que el comportamiento electoral de la gente en El Salvador
lo que determina que se incline la votación para uno o para otro son los indecisos, y que el momento de votar está sobredeterminado por la percepción que tenga el votante una semana antes, y si una semana antes todo está caro y si una semana antes aumentan los homicidios, castiga al gobierno. Entonces, sí, ahora, es pero cierto, las encuestas son una es foto instantánea nada más, o sea, tampoco está diciendo que es lo que va a ocurrir el próximo año. Los procesos electorales que tú querrás, todos te indican que no son palabra de Dios las encuestas, y que se equivocan todas. Bueno, en el caso más reciente del referéndum en Colombia, si en el acto Santos le enseñó 10 encuestas a los que llegaron al acto diciéndoles, miren, no hay problema, nosotros vamos a ganar el referéndum. ¿Y qué pasó? Que no lo ganaron, a pesar de que todas las encuestas decían que sí. Entonces, número uno, no son palabras de Dios. Número dos, el voto indeciso en El Salvador es muy grande. Y número tres, suponete que el hartazgo de la gente en relación a la política, a los partidos y a lo electoral sea tal, quienes determinan entonces el triunfo electoral es el voto duro, y el voto duro más disciplinado es el del partido oficial. Ahora, pero entonces si es el voto duro el que define una elección, y eso puede ocurrir en el 2018, habrá menos legitimidad. Sí, pero bajando los porcentajes. El problema, al final de cuentas, eso es importante, pero lo determinante es que quién va a estar al frente del aparato del Estado, no quién va a tener el poder, porque eso es otra discusión. ¿Quién va a estar en el gobierno? Y yo diría de que en el partido actualmente en el gobierno le resulta más cómodo ser oposición, porque eso es más fácil. Pero tampoco están dispuestos a dejar el poder, o sea. Y habría que, yo no estaría cerrado a pensar de que no. ¿Usted lo ve de alguna forma caminando en esa dirección? ¿O? No, es que una cosa es escenarios, a lo mejor ese escenario no le va tan mal, no le sienta tan mal. Yo pensaría en los zapatos de ellos, conociéndolos, que no verían como tan malo un escenario de perder las elecciones presidenciales. Pero no la de 2018, que es para diputados y alcaldes, ¿no? Porque no, es tener control territorial. Lo que yo estoy viendo, puede haber una reducción tal vez pequeña del número de diputados, pero tampoco es el fin del mundo que va a tener 5 diputados el partido de gobierno. Va a tener tal vez 2, 3 menos. Pero al final de cuentas, porque construir una opción a lo Gramsci, pues no termina de morir la vieja partidocracia, pero no termina de nacer lo nuevo. Y construir una estructura que tenga posibilidades reales de ser competitiva y de ganar una elección, eso no es comida de hocicones. Con que hacer posible que un candidato independiente gane, no es así nomás. Tienes que tener una maquinaria electoral que funcione, tenés que tener dinero para financiar esa maquinaria, tenés que tener un programa que responda a los intereses, a las necesidades, a los problemas de la gente. No es así nomás, pues. Entonces es un panorama muy complicado. En lo que para mí está en discusión ¿es viable este país? ¿Hay gobernabilidad? ¿Se puede construir gobernabilidad en este país? Así como están las condiciones. Parecería ser que eso es lo que deberíamos de discutir, en vez de estar discutiendo si hay... Porque aquí todo está bien si hay menos homicidios. Todo está mal si la tasa de homicidios aumenta. Entonces es una visión como muy chata, muy corta. Bueno, pero tiene que ver con la vida de las personas, Roberto. Por supuesto, es decir, sí, que mueran estamos 20, hablando de muertos. 14, sí. Hay menos muertos. Pero es una manipulación perversa, porque son personas que tienen nombre y apellido, y por cada gente que muere hay 5 de la familia que tienen un dolor muy grande, y que no hay una atención para las víctimas, ni material, claro, pues sí, ni legal, ni médico, ni psicológico. Hay nada. Entonces es grave porque todo se reduce a, ¿estamos bien? Porque antes habían 20 muertos diarios y hoy hay 14. Bien, para cerrar, porque no fue el tiempo, Félix, entonces, ¿Naciones Unidas puede ayudar a encauzar un poco las energías y decir, bueno, a conjuntar esfuerzos para darle viabilidad al país? Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que el gobierno haya pedido la intervención de Naciones Unidas, el hecho que la persona que ha sido designada conozca el país, conozca los liderazgos locales, la forma en que nos interrelacionamos, puede ser un plus para que se encuentre un método de salir de este momento, este impasse en el que estamos, y dar un salto. No estamos saliendo de la crisis estructural, pero sí saliendo de la crisis coyuntural, que es inmediata y que nos está asfixiando. Y ahí sí yo creo que
y valga para que Benito Andión lo tome en cuenta, de que si él logra que hayan estos acuerdos en el plano económico-social, que no se quede hasta ahí, sino que trascienda a lo que hemos todos venido planteando, un nuevo pacto de nación que se refleje en un nuevo marco normativo fundamental, una nueva constitución. Estamos a 5 años del bicentenario de la independencia, o sea, a 200 años de habernos independizado, nacido como república. Y tenemos todavía los moldes coloniales en muchas de las instituciones, de la estructura. Es tiempo ya de fundar la Segunda República, y eso lo podemos hacer si existe voluntad en el momento de crisis. Y si la crisis se administra bien, es un momento mágico para dar un salto de calidad y avanzar. Bueno, se nos agotó el tiempo, no nos queda más que agradecerte. Gracias, Félix, por estar con nosotros. Muy gracias a ti por la invitación. Bueno, gracias, Roberto, siempre bienvenido. Gracias, William, qué bueno estar aquí en TVO. Bueno, perfecto, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver el próximo miércoles. Mientras tanto, descansen, que tengan un feliz fin de semana. Buenas noches.